historias y relatos fantásticos. Montes de Oro. La vida en el palacio seguía igual que siempre. Cuando Hernán estaba con su padrino, ya sea en las comidas o en cualquier momento, su padrino siempre le sonreía y le daba palmaditas en la espalda. Parecía feliz con tan solo verlo, aunque casi nunca jugaba con él. Pero la vida de Hernán se volvía cada vez más aburrida y triste en la isla. Ya había explorado todos los rincones, tanto de la isla como del palacio, y todo parecía muy aburrido. Después de visitar a sus padres por primera vez, Hernán empezó a sentirse muy angustiado. Cuando regresó al palacio, su padrino simplemente lo recibió con una sonrisa y eso fue todo. Ni siquiera le preguntó cómo le había ido o cómo estaban sus padres, solo le sonrió. Hernán se sentaba en lo más alto de la isla, bajo la sombra de un árbol, y miraba el horizonte imaginando una vida con sus padres y amigos, jugando y divirtiéndose juntos. A veces, cuando estaba solo, sus ojos se llenaban de lágrimas y su corazón se sentía triste. Soñaba con volver a casa, pero sabía que solo podía estar un minuto y eso lo ponía triste. Los misterios de la isla ya no le emocionaban tanto. Las canciones que escuchaba todas las noches ya no le impresionaban, hasta se quedaba dormido mientras las escuchaba, porque ya estaba acostumbrado a ellas. Antes le intrigaba cómo aparecían las deliciosas comidas en la mesa, pero ya no le importaba tanto. Al principio, trató de descubrir quién las ponía, pero después dejó de preocuparse por eso. Cada día que pasaba en la isla era como un martillo golpeándolo. A veces trataba de jugar con los animales de la isla, como aves, conejos y mariposas, pero nada parecía llenar su corazón de alegría. Muchas veces, recordando a su padre, Hernán trabajaba arduamente en el campo, labrando la tierra, sembrando flores y cuidando con esmero las piñas que tanto le gustaban a su hermano menor. Aquella tarea se convirtió en su pasatiempo principal. Aunque la isla era relativamente pequeña, para un niño de 11 años como él, cada rincón del terreno se presentaba como un vasto territorio por explorar y cuidar. Cuando cumplió 12 años, Hernán comenzó a contar los días con ansias para volver a casa y visitar nuevamente a sus padres. Sin embargo, los recuerdos de su primera visita lo inundaron de decepción y tristeza. No entraré en detalles, solo los resumiré aquí. Llegó el segundo año, y con él, el día en que Hernán debía regresar a casa. Al igual que la vez anterior, las condiciones eran las mismas. Podía llevar a sus padres lo que deseara, pero al llegar a su hogar, no podía contar nada acerca del palacio ni de nada en absoluto. No estaba permitido abrazar ni dejarse abrazar por nadie, tampoco recibir obsequios, y su estadía no debía superar un minuto. Con la familiar bolsita llena de monedas de oro y otro saco con unas cuantas piñas, Hernán partió hacia su casa. Aunque la emoción había perdido parte de su fulgor, su corazón aún albergaba una chispa de expectación, sabiendo que al menos por un minuto podría reunirse con sus padres y hermanos. Pero la historia se repitió una vez más. Solo pudo ver a su madre y su hermana mayor. Sus hermanos menores aún dormían y su padre, siempre afanado en el trabajo, ya había partido hacia sus terrenos de cultivo en la oscuridad del alba. Sentado en la colina de la isla, con la mirada perdida en el horizonte, Hernán solía maldecir su suerte una y otra vez, consciente de que poco podía hacer para cambiar su situación. Habían pasado 5 años desde que Hernán vino a vivir con su padrino. Ahora tenía 15 años y, a pesar de la distancia, seguía deseando visitar a sus padres. 4 veces había regresado a casa a visitar a sus padres, una vez al año. Pero en todas las ocasiones, solo pudo ver a su madre y a su hermana, y sus hermanos pequeños estaban siempre dormidos. Su padre, ocupado con su trabajo en la chacra, no estaba presente en ninguna de sus visitas. El día de su quinta visita se acercaba, y la emoción de volver a ver a su familia llenaba el corazón de Hernán.
Antes de partir en el barco, su padrino le recordó las reglas una y otra vez. Recuerda, Hernán, no puedes contar nada sobre el palacio ni la isla. No puedes abrazar a nadie ni recibir obsequios, y tu visita debe ser breve, no más de 1 minuto. Hernán asintió con seriedad, sabía que era importante cumplir con las reglas. Después de 3 días de viaje, el barco llegó a su destino. El niño estaba emocionado, y al amanecer del 4.º día, ya estaba en tierra firme. El camino hacia su casa serpenteaba por el hermoso paisaje, lleno de aves que cantaban alegremente. El trinar de los pájaros era tan diferente al de la isla, y eso llenaba a Hernán de alegría. Al llegar a su casa, no pudo contener la emoción y llamó a sus padres. Papá, mamá. Desde la cocina, su madre y su hermana corrieron hacia él, con los brazos abiertos y una sonrisa llena de amor. Hernán, mi querido hijo, dijo su madre emocionada. Hernancito, Exclamó su hermana, abrazándose a sí misma con sus ojos brillantes. Ambas sabían que no podían abrazarlo, pero se acercaron a él con un ademán cariñoso. Hernán, con ternura, les dijo: Mil disculpas, madre, pero imaginémonos que nos estamos abrazando fuertemente. Entonces, los 3 cerraron los ojos y, en ese instante mágico, sintieron el cálido abrazo del corazón. Te hemos extrañado mucho, hijo mío, susurró la madre con cariño. sí, Hernán. Cada día contábamos los minutos para verte de nuevo, Añadió la hermana, con lágrimas de felicidad. La visita continuó con amor y risas compartidas, pero Hernán también quería ver a sus hermanos menores. Al acercarse al dormitorio, los encontró dormidos, y aunque deseaba abrazarlos, se contuvo para no despertarlos. Regresó al patio donde su madre y hermana lo esperaban emocionadas, felices y tristes a la vez. ¿Y papá? La respuesta fue el silencio. Sabían que él prácticamente todas las mañanas madrugaba con rumbo a las chacras y no se encontraba. Entonces, díganle que lo quiero mucho. A Hernán le disgustaba las despedidas. Entonces, dándose vuelta, corrió para alejarse de ellas y de su casa. Hernán salió deprisa y, al abrir la puerta de su casa, chocó sin querer con su papá, quien había vuelto de la chacra. ¡Qué sorpresa! Ambos cayeron al piso y quedaron abrazados por accidente. Hernán se sorprendió mucho y exclamó emocionado: Papá, ¿me abrazaste? Gritó Hernán, sin poder creer lo que acababa de pasar. ¿Qué va a pasar ahora? Todos quedaron en silencio por un momento, pero luego, su papá lo abrazó con ternura y le dijo: Tranquilo, hijo, ya está todo bien. De vez en cuando, hay que romper las reglas para entender la importancia del amor y la familia. Las lágrimas de felicidad asomaron en los ojos de su mamá y su hermana, mientras todos se abrazaban con cariño y emoción. Hernán se sentó en una silla, emocionado y nervioso al mismo tiempo, pero sabía que debía contarles todo lo que había vivido en la misteriosa isla durante esos años de separación. Les habló sobre la mitad del palacio y la otra mitad del territorio encantado. Les contó sobre la voz que cantaba en las noches y cómo se había hecho amigo de los pájaros. Describió las comidas mágicas y las maravillas que había descubierto en cada rincón de la pequeña isla. Su mamá, su hermana y su papá escuchaban atentamente, con los ojos brillantes de asombro y curiosidad. Las palabras de Hernán eran como un cuento de fantasía que los transportaba a un mundo mágico y emocionante. Hijo, ya que hemos roto una regla, no importa si rompemos otra más. Aquí tienes estos cerillos. Cuando escuches nuevamente esa voz cantando a tu lado, enciéndelos y descubre quién te acompaña en la oscuridad. Dijo su mamá, entregándole un paquete de cerillos con una sonrisa llena de confianza. Todos se abrazaron nuevamente, reforzando el vínculo que los unía como familia. Sabían que había llegado el momento de despedirse nuevamente,
Pero esta vez, el corazón de Hernán estaba lleno de valor y determinación. Más tarde, Hernán volvía al palacio. Esta vez, el barco avanzaba suavemente por el río, llevándolo hacia el destino que lo esperaba. Mientras se sentaba en el barco, pensaba en las consecuencias de haber roto las reglas, en las advertencias de su padrino y en lo valioso que era el amor de su familia. Aunque estaba un poco nervioso, también sentía una emoción especial por enfrentar lo desconocido una vez más. Suscríbete ahora para no perderte ningún episodio. Si deseas disfrutar de la obra completa, con todos sus detalles y matices, adquiere Montes de Oro en ebook o formato físico. El enlace está en la descripción del video. Descubre el misterio y la magia de esta historia épica en su totalidad. No te lo pierdas.